Ya ahora se deberían, se deberían estar bien. Mauri, dale nomás. Bien, bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos los que nos acompañen en la noche y el día de hoy. Para nosotros como SIC, que está organizando este evento, es un placer contar con cada una y cada uno de ustedes. Así que bueno, le damos la cálida bienvenida. Y bueno, les contamos un poquito de qué va este segundo conversatorio. Nosotros el año pasado impulsamos un proyecto que fue la creación de una plataforma educativa donde bueno, uno de los propósitos era acercar a las experiencias cooperativas y de la economía social y solidaria y popular. Entonces, bueno, en esa búsqueda... Además, bueno, en esa necesidad de acercarnos, de tejer nuevos vínculos, nuevos lazos, no solo entre Uruguay y Argentina, sino, o sea, entre los movimientos cooperativos acá, sino también a nivel más regional, fue que empezó esta idea, este sueño de la creación de Mil Orillas como una plataforma educativa donde podamos intercambiar experiencias y además surgió la idea esta de tener conversatorios donde podamos hablar de lo que nos gusta, de lo que nos compete, que es el cooperativismo. Así que bueno, ese es un poco como el marco introductorio de este segundo encuentro de cooperativas que estamos brindando. Y en esta ocasión el tema a ser presentado va a ser el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua en Uruguay y el nuevo sujeto cooperativo. Entonces, bueno, ahí como tenemos a nuestros invitadas, a nuestra invitada, a nuestros invitados. eh, bueno, tenemos a Alicia Maneiro, a Enrique Cal y Benjamín Naum. Y bueno, les hago una breve presentación de cada uno, cada una. Alicia es presidenta actual de CUDECOP, fue expresidenta de FUCUAN, consejera por Uruguay en cooperativas de la Alianza de Integración e integrante de la Red de Vivienda y Hábitat de Cooperativas de América. Enrique Cal es docente y es el actual presidente de FUCUAN. Y luego tenemos el honor de tener a Benjamín Naum, es ingeniero civil, asesor de FUCUAN, desde el 2000 hasta la actualidad, es asesor en viviendas por la Intendencia de Montevideo, fue integrante del sector de vivienda del Centro Cooperativo Uruguayo, docente de la Facultad de Ingeniería, redactor responsable de una revista Vivienda Popular, autor de publicaciones sobre vivienda popular y cooperativas, como una historia con 15.000 protagonistas,
Así que bueno, tiene una larga trayectoria en el mundo de las cooperativas, en particular de las cooperativas de vivienda. Asimismo, bueno, como ejes de conversación, como ejes disparadores, ¿no? Va a ser bueno indagar un poco sobre el sujeto cooperativo de cooperativas de vivienda, ¿no? Desde la creación de la ley 13.728 del año 68 hasta la actualidad, bueno, si hubo cambios en ese sujeto cooperativo y cómo se describirían. También nos gustaría indagar un poquito sobre los actuales desafíos que enfrenta el cooperativismo de vivienda, de ayuda mutua, y bueno, qué herramientas disponibles encontramos. Y por otro lado, también qué rol juega el cooperativismo de vivienda bueno, en el derecho a la ciudadanía y a la vulneración del acceso a la vivienda. Entonces, bueno, por ahí va básicamente la introducción. Si quieren, ahora les ofrezco la siguiente organización. Iniciaríamos con una primera ronda de preguntas, donde bueno, cada expositor, expositora tiene la palabra por 5 a 7 minutos. Luego leeremos los saludos del chat, de Facebook y de YouTube, y luego continuaremos con los demás ejes. Así que bueno, en concreto, como les comentaba, el primer eje, y les leo la pregunta para que ya quede planteada de forma más formal. Y bueno, después quizás comienza Alicia, después sigue Enrique y después Benjamín, si les parece, o pueden cambiar el orden sin ningún inconveniente. Y bueno, la primera pregunta que nos motiva a este encuentro y también a la reflexión de cada uno y cada una de ustedes es si se puede hablar del cambio en el sujeto cooperativo, en el cooperativismo de vivienda de Uruguay, desde la ley 13.728 de 1968 hasta nuestros días, y cómo los describirían a grandes rasgos. Y bueno, si destacarían algo en particular de ese sujeto cooperativo. Así que bueno, le damos la palabra a Alicia Maneiro, si le parece. Gracias, Mauricio. Hola a todas y todos. Gracias por la invitación. Un saludo a la Factorial en su aniversario. Realmente yo creo que si nosotros miramos la historia del cooperativismo de vivienda y pensamos en esos primeros colectivos que se sumaron, en esos primeros pasos que dio el cooperativismo de vivienda a partir de la ley, hay una clara diferencia y un cambio, una evolución que después podremos analizar si es positiva o no, si ha sido positiva o no, pero digo, ha habido cambios desde el punto de vista de que en un principio las cooperativas que se formaron tenían que ver con una formación que venía de una matriz sindical y una organización en colectivo. Entonces, evidentemente, ya venían o sea, eran grupos que pertenecían a un mismo sindicato y por lo tanto la discusión, la organización, la discusión en colectivo y llevar adelante en colectivo las propuestas era algo que ya venía en su accionar y entonces eso después lo potenciaron en la cooperativa de vivienda. Eso me parece que, digo, marca una diferencia con los colectivos hoy, en donde no están surgiendo las cooperativas, puede haber alguna excepción, pero en general las cooperativas hoy surgen en otros ámbitos o bien son personas que se van sumando a un grupo y terminan conformando una cooperativa. Yo creo que eso marca una diferencia muy fuerte si lo analizamos desde el punto de vista del pensamiento colectivo y la organización. Me parece que eso marca una diferencia con la actualidad. Creo que en aquel momento no hay diferencia con la necesidad primera, digamos, de por qué ingresamos, y creo que nos ha pasado a todos, por qué ingresamos a una cooperativa de vivienda, porque tenemos necesidad de una vivienda digna y por otros mecanismos, otras opciones que puede haber en el mercado, es muy difícil acceder. Entonces, me parece que la razón número uno para ingresar a una cooperativa de vivienda históricamente ha sido siempre la misma, la necesidad de satisfacer justamente esa necesidad de vivienda. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a los colectivos hoy y cómo eso ha ido evolucionando? Yo creo que la evolución
va también acompasada de la evolución de la sociedad. O sea, las cooperativas hacían ese proceso que no era corto, que no era fácil, y lo hacían porque, bueno, estaban convencidos de que esa era la forma la forma de acceder, y probablemente después, poco a poco, se fueron enamorando del sistema. Y creo que esa es una característica de los colectivos más viejos en cuanto a las cooperativas de vivienda. Por supuesto, siempre hay excepciones a la regla, pero digo, yo siempre, cuando era presidenta de la FUBAN, siempre destacaba el hecho de cuando uno iba a las asambleas de las cooperativas más viejas y los militantes decían, de acá me sacan con los pies para adelante. O sea, no pasaba por la cabeza de los compañeros el hecho de cambiar y que el ser parte de una cooperativa de vivienda fuera una situación transitoria. Yo creo que eso ha ido cambiando, y bueno, ahí también en la pregunta ustedes decían en cuanto a el relacionamiento con la comunidad, y yo creo que también eso ha ido cambiando, porque si hay una característica muy fuerte de los colectivos históricos, digamos, del cooperativismo de vivienda, era justamente que su creación y su asentamiento en el lugar tenía que ver con lugares muy alejados de la ciudad, en donde no estaban los servicios, y entonces eran necesarios los servicios allí en el colectivo y se generaban las bibliotecas, las policlínicas, las escuelas, y eso se abría al barrio y se integraba al barrio. Eso lo ha ido cambiando, no solamente el cambio de mentalidad en muchos aspectos de la gente, también el acceso a muchos servicios que hoy se logran, que antes no se lograban, pero también las políticas de los distintos gobiernos con respecto al sistema de vivienda, que fueron acotando los proyectos y limitándolos, por ejemplo, en cantidad de integrantes y en espacios a compartir. Nosotros podemos hablar en las primeras experiencias de las mesas, que estamos hablando un mínimo de 300 casas y de ahí para arriba, con un montón de servicios, y hoy tenemos que la cooperativa está limitada a 50 socios, y que puede ser que comparta un terreno, y eso es cierto, puede ser que se genere una especie de barrio cooperativo, pero que tal vez iremos viéndolo después, los diferentes cambios en la reglamentación hace que ese proceso en colectivo no sea general y total de todo el conglomerado que está sentado en ese terreno, todo junto. Entonces los periodos de construcción son diferentes, una cooperativa se inaugura antes que el resto, puede ser que una cooperativa esté inaugurando y otra del mismo terreno, o sea, con cercanía, esté recién por arrancar. Entonces todas esas cosas han ido dificultando. Creo que ahí hay cambios en la mentalidad por la evolución propia de la sociedad, pero también los cambios en la reglamentación han ido haciendo que eso vaya variando, y bueno, y eso ha afectado en alguna medida, podemos decir, positivamente, y en otras no tanto tal vez, la evolución de ese sujeto cooperativo. No sé cómo estoy de tiempo, no sé si estoy ahí, la verdad. No lo miré, no lo controlé, perdón. Está silenciado, Mauricio, no te escucho. Perfecto, Alicia, muchas gracias. Estuviste muy bien de tiempo, estuviste 6 minutos. Así que bien de bien. Si les parece, seguimos ahora con Enrique. No sé si, Enrique, ¿querés que te repita la pregunta? Bien, la tengo anotada y algunas de las cosas que yo iba a decir, Alicia ya las esbozó también. Una primera cuestión es que los cambios en el sujeto cooperativo no son cambios aislados en la sociedad, o sea, la sociedad de Uruguay ya cambió del 68, de esa sociedad integral, esa sociedad convulsionada también, ha cambiado. Hoy hay cambios que se verifican en el área laboral, en el área de las relaciones humanas, en el mundo del trabajo, o sea, hay un montón de cambios que sin duda, como los núcleos cooperativos, como parte de esta sociedad, son también, entran en ese juego. Claramente ahí Alicia lo caracterizaba muy bien,
un nivel de sindicalización. Hoy también tenemos un buen nivel de sindicalización. Lo que cambia es la calidad del debate, la calidad de la discusión, el debate ideológico, el debate político. De alguna manera, ese debate que alimentó las grandes movilizaciones del 68, el Cordobazo, el Mayo francés, o sea, todas esas, y después en Uruguay la huelga general, o sea, todos los procesos que hubieron de reivindicaciones sociales estaban alimentados a la luz de la discusión de una cierta intelectualidad de izquierda, de estudiantes y trabajadores en los núcleos. O sea, no en vano los procesos de construcción de la unidad uruguaya de la unidad sindical uruguaya son bastante sui generis en Latinoamérica, donde tenemos distintas corrientes, cada corriente tiene su sindicato, etc. Eso cambió, ¿no? Hoy por hoy el nivel de debate, el nivel de discusión ideológica, casi pasa por un nivel de... hay un nivel de discusión mucho menos denso del que había. Yo una cuestión muy... no está más el Sorocabana, digo, perdón, yo no soy un viejo, pero viví esa etapa, ¿no? De pasar por el Sorocabana y ver, yo era de Durano, el Sorocabana de Durano, ver a la intelectualidad discutiendo sobre literatura, sobre política, sobre desarrollo, y los jóvenes nos formamos en eso. Hoy esas discusiones por lo menos se han trasladado a otros actores y con otros contenidos. Entonces, yo creo que eso hace que el sujeto cooperativo cambie, como ha cambiado el sujeto trabajador sindicalizado, como ha cambiado el sujeto legislador, como ha cambiado el sujeto estudiante. Yo creo que el cooperativismo es uno más. Creo que también se han construido nuevas subjetividades que tienen que ver con el feminismo que surgió fuertemente desde la década del 68 a hoy. Ojo, el rol de la mujer dentro del cooperativismo ha sido siempre muy importante. De hecho, las primeras cooperativas, la cooperativa de Isla Mala, fue sostenida prácticamente por todas las compañeras, porque los varones estaban trabajando en el área rural. Pero los subjetivismos han cambiado y hacen que surjan nuevos empoderamientos, nuevos lugares de la mujer, del niño, del adolescente, del hombre, de la masculinidad en la sociedad, que también hace que cambien algunas cuestiones en torno al sujeto. Y hay también cambios que tienen que ver a este nuevo sujeto o a la conformación de núcleos sociales diferentes a raíz también de cambios en la legislación. O sea, en algún momento el proceso de democratización del ingreso a las cooperativas de ayuda mutua hizo que distintos sectores de la sociedad pudieran ingresar a soluciones que estaban limitadas a sectores que tenían determinados ingresos económicos, y eso hace también a cambios, porque hay una correlación inmediata, ¿no? Los niveles de ingresos, según el percentil al cual ingresás, los años de instrucción que tenés, los niveles de posibilidad de discusión, de manejo de información general, de manejo de alternativas, de manejo de mecanismos de negociación, de manejo de confrontación ideológica, de manejo de manejo del disenso. Entonces eso también hace que cambien esos sujetos y cambien en algunas cuestiones. Ha cambiado para bien, en otras cuestiones, en algunos aspectos ha cambiado para mal, pero abonan a esto de decir, hoy estamos ante un nuevo sujeto, y uno de los desafíos que estamos manejando es estudiar el perfil socioeconómico, no solamente social y económico, y con las subjetividades de los nuevos cooperativistas, ¿no? De las nuevas familias que se vinculan a FUMAN, sobre todo a partir de los cambios en la legislación del año 2008. Yo por ahí, porque pues sería como redundar en las cosas que Alicia ya planteó. Y anduve bien, 1 minuto y medio me faltó. Sí, viene bien. Muchas gracias, Enrique, por tu participación. Creo que tuvimos un problemita con Benjamín, que se desconectó, así que esperemos que se conecte nuevamente y continuamos.
le pasa muy seguido a los hinchas de Nacional. Mm. Vos vas a apurar la vacuna de tu padre, porque si no tu cuadro juegas en un rato, ¿no? Ah, vas a tener que apurar a los vacunadores. Pero es por hora de llegada, así que 21:15 tiene que estar ahí. Él también es hincha de Mirassol. Vas a andar justo. Estaba pensando que mientras esperamos a Benjamín, quizás tienen algo que acotar o algo que les gustaría intercambiar sobre lo que habían dicho Alicia o Enrique. Eh, Creo que son puntos de vista bastante complementarios en lo que estaban planteando, pero bueno, quizás hay algún matiz que quieran hacer énfasis eh, o alguna discrepancia que lleguen a tener en cuanto a esta visión, ¿no? Que es súper interesante que nos planteaban sobre los cambios que han tenido el sujeto cooperativo bueno, desde hace el 68 hasta la fecha. Les propongo eso como para ir viendo, bueno, ahí se suma Benjamín. Ese es Suma Benjamín. Pero me parece, a mí me gustaría acordar totalmente con Enrique en lo que decía y que le ponía énfasis, que es una gran verdad, el hecho de cuándo surge el cooperativismo, cómo era el momento que estaba viviendo el país. O sea, un momento muy convulsionado, digo, que también eso influyó y entonces eso también cambia, va a cambiar, o sea, la realidad fue cambiando. Hoy es otra y entonces, bueno, evidentemente el sujeto también evolucionó, pero me callo porque Benjamín ya está acá. Bueno, Benjamín, te nos fuiste unos segundos. Bueno, la cancha está toda para vos, así que cuando quieras, comenzar con el privilegio. Gracias, disculpa, se me desenganchó internet, espero que no pase de vuelta, pero tuve que volver a entrar. Respecto a esta pregunta, yo creo que deberíamos contestarla en tres planos, ¿no? Cuando hablamos de sujeto cooperativo, el sujeto cooperativo puede ser la familia cooperativa, puede ser la unidad cooperativa, la cooperativa en sí misma, o puede ser la organización de segundo grado, la federación en nuestro caso, FUBAN, que es la que nuclea el conjunto de las cooperativas. Y cada uno de estos tres planos ha tenido efectivamente cambios, ¿verdad? Ya Alicia y Enrique me allanaron buena parte del camino, pero destacar de vuelta el tema de la extracción social, que me parece sumamente importante, como decían los compañeros, las primeras cooperativas nacen de la acción de los sindicatos, de las matrices de cooperativas, que eran verdaderas fábricas que creaban cooperativas, y entonces hay 12 cooperativas que tienen origen en fábricas textiles, otra cantidad en la construcción, otra cantidad en la industria del vidrio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa gente venía a la cooperativa ya con una tradición de organización, de trabajar en asambleas, de trabajar juntos, de planificar, de definir cosas en colectivo. Y bueno, eso correspondía a un Uruguay que después de la guerra y después de la guerra de Corea tenía un nivel incipiente de industrialización, pero justamente donde había una cantidad de fábricas, cada una con su sindicato. No es la situación de hoy, ¿verdad? Nos hemos transformado con este tema de la globalización en un país de importadores, vendedores, proporcionadores de servicios, y entonces ahora la gente viene más de a una, como decían los compañeros. Y eso es un cambio bien importante, incluso en algún momento hizo dudar si este modelo podía seguirse aplicando con ese arranque totalmente distinto de la experiencia previa de la gente. Y bueno, esta realidad ya tiene 20 o 30 años y la demostración de que las cooperativas funcionan igual está a la vista, ¿verdad? En el caso de la familia cooperativa también ha habido cambios, titulares nada más porque el tiempo es muy, muy corto, pero el papel de la mujer que ya fue señalado, que siempre fue muy importante, pero empezó en una situación en que prácticamente había hasta como una desconfianza de que la mujer pudiera trabajar en la construcción de su propia vivienda.
Y hoy las obras se organizan en base al trabajo de los hombres y al trabajo de las mujeres, cada uno en aquello que pueda hacer mejor, pero el trabajo de las mujeres es altamente calificado y altamente valorado en muchísimas tareas, ¿verdad? Y la mujer ha pasado a ser, cosa que no sucedía en los primeros tiempos, también parte de la dirección de las cooperativas. Hay muchas cooperativas cuyas directivas están integradas por mayoría de mujeres, algunas incluso totalmente femeninas. Entonces, como que ha habido no solamente un reconocimiento del papel, sino también un asumir un protagonismo que nunca dejó de existir, pero que ahora se plantea en otros planos. Y respecto de la federación, bueno, el cooperativismo de vivienda y en particular el de ayuda mutua nacen en el Uruguay en 1968 prácticamente de la nada. Había 3 experiencias piloto, Enrique mencionó hoy una de ellas, pero estas experiencias piloto se estaban desarrollando, la gente estaba construyendo en el momento que se estaba votando una ley de vivienda en la cual el cooperativismo aparecía como una de las formas de producción. FUGBAN se funda en 1970 cuando inauguraba la primera de esas 3 experiencias piloto. Y bueno, había otra cantidad de cooperativas formadas, pero la mayoría estaban recién haciendo sus trámites para conseguir los préstamos. Entonces, bueno, había que inventar prácticamente desde cero una cantidad de cosas, y entonces la preocupación fundamental de la federación estaba en conseguir tierra, conseguir préstamos, resolver problemas reglamentarios, que también la reglamentación se estaba construyendo sobre la marcha. O sea, de alguna manera, una mirada hacia adentro, una mirada hacia las dificultades de un desarrollo que era complejo, de una cosa que era nueva para todos, además, no solamente para los cooperativistas, era nueva para los técnicos, era nueva para la administración, y eso empieza a cambiar, yo creo que fundamentalmente a partir de algún momento de la dictadura de 12 años que vivimos entre 1973 y 1985, cuando el movimiento social todo y el cooperativismo en particular empieza a identificar la interrelación entre los problemas sociales, ¿verdad? El hecho de que la vivienda no se arregla sola, que no se arregla la vivienda si no se arregla el empleo, que la salud no se arregla si no se arregla la vivienda, y podemos hacer así una cantidad de relaciones. Entonces se empezó de alguna manera a expandir el campo de la lucha, ¿verdad? Ya no era solo conseguir los préstamos, conseguir la tierra, tratar de que los programas siguieran adelante, sino otro tipo de cosas, y bueno, de ahí en adelante FUGBAN ha estado como protagonista, y en algunos casos protagonista realmente de primera línea, en cosas como la defensa de los derechos humanos, como la defensa de los recursos naturales, de las empresas públicas, e incluso en un momento determinado, cuando al final de la dictadura se crea un organismo que se llamaba Concertación Nacional Programática, en el que estaban los partidos políticos democráticos, estaba el movimiento sindical, estaban los estudiantes, organizaciones sociales diversas, y uno de los integrantes de la mesa central de esa concertación era FUGBAN. Era FUGBAN como representante del cooperativismo. Entonces, como que hay como un darse vuelta desde adentro hacia afuera, llevado de alguna manera por el hecho de comprender esa interrelación tan estrecha entre todos los problemas sociales, las causalidades, las consecuencias, y ese es un proceso, bueno, que sigue en marcha, que seguramente seguirá así, pero que ya ha afirmado a FUGBAN como un movimiento social protagonista de la historia uruguaya, con una señal muy, muy clara, que es su independencia política. La federación protesta contra los gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, cuando tiene que protestar, y apoya cuando tiene que apoyar. No hay de ninguna manera ningún tipo de seguidismo, pero además
lo hace generalmente proponiendo cosas. O sea, no es de alguna manera reivindicar cosas que necesitamos, pero bueno, ¿cómo se hace que se arregle otro? Sino que en general, cuando la federación hace un planteo, lo hace explicando cómo se puede llegar a materializar, incluso desde el punto de vista de cómo se financia, cómo, de la variable económica que muchas veces es lo más difícil. Bueno, la dejo por acá porque ya me sacaron tarjeta amarilla. Bueno, muchas gracias, Benjamín, por tu participación. Yo, bueno, ahora les voy a pasar a leer un poquito los saludos que nos fueron llegando por YouTube y por Facebook. También me gustaría invitarlas a que vayan enviando sus preguntas, tanto por Facebook como por YouTube, que, bueno, esas preguntas que vayan surgiendo, la invitada y los invitados las van a ir respondiendo al final de- del conversatorio. Así que, bueno, primero que nada saludamos a Verónica y a Mariana de Factorial, de esta cooperativa hermana que está allá en Buenos Aires. Así que, bueno, un saludo grande para ellas y para toda la barra. Después saludamos a Silvia, que comenta Covisuat 6, Montevideo presente. Seguimos esperando la escritura, lucharemos hasta vencer. También saludamos a Sergio Iglesias, que nos manda un saludo, a Katy y a El Obrador, que están presentes, Alfredo Guerra, de Cooperativa Fuserep, que, bueno, nos manda un saludo por YouTube. También saludar a cooperativistas de Covicenova del Cerro, que nos están siguiendo también por las redes. Y, bueno, por último a Flor y a Marcos, y también que nos mandan saludos, bueno, a nosotros y a los invitadas. Así que, bueno, como les comentaba, las invitamos y los invitamos a que vayan enviando las preguntas por estos medios, y, bueno, luego al final las van a ir respondiendo. Bueno, ahora me gustaría plantear el segundo eje para el debate. Nuevamente tienen 7 minutos para la reflexión. Y, bueno, la segunda pregunta es: ¿qué desafíos actuales enfrenta el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, y de qué herramientas se vale ese sujeto cooperativo en base a la pregunta anterior? Así que, bueno, si quieren, arrancamos nuevamente por Alicia y seguimos el orden, o eso lo van estableciendo ustedes. Arranco entonces, si no hay reparo, arranco. Me parece que nosotros analizamos el sujeto cooperativo del inicio, digamos, del 68, de la década del 70, y si lo vemos hoy, digo, una cosa que los tres marcábamos era justamente ese sujeto cooperativo que provenía de colectivos organizados. Me parece que esa es la gran diferencia, digamos, hoy en colectivos que son dispersos, o sea que las familias buscan la posibilidad de sumarse a una cooperativa de vivienda justamente por su necesidad de vivienda, y considerar que este puede ser un camino posible. Pero bueno, esos colectivos tienen esas debilidades que hablábamos, me parece que las destacábamos como fortalezas al comienzo del sistema, digamos, cuando empezó a andar el sistema, y hoy puede llegar a ser una debilidad. A mí me parece que este sujeto cooperativo actual, tomando la individualidad, pero también tomando la familia, digo, un poco para llevarlo por donde lo llevaba Benjamín hace un momento, que hablaba de esta interpretación de persona-familia, o la cooperativa o la federación. Digo, la evolución, Quique lo decía en su momento, evolucionó la sociedad, entonces evidentemente el sujeto cooperativo tiene que evolucionar. No siempre la evolución se puede decir que es 100% positiva, puede tener sus aspectos negativos, y me parece que en esa evolución que dio la sociedad, y que por tanto también evolucionó en ese andar el sujeto cooperativo, tiene que ver esta mirada de mercado, esta mirada financiera, esta mirada más egoísta, si se quiere, y también más empujada a el obtener las cosas muy rápidamente y solucionar los problemas muy rápidamente.
¿Por qué digo esto? Porque digo, una de las cosas que le pasa a las cooperativas hoy es que uno de los mayores problemas que enfrentan es esos cambios que se dan a través desde el momento de la formación e incluso durante el periodo de obra, capaz que después merma, porque bueno, ya alcanzado el objetivo, ya no se da con la misma periodicidad, pero tanto en la época de formación como en la época de obra, lo dinámico que es el padrón social, o sea, los cambios que continuamente tiene el padrón social. Y me parece que eso responde en parte a esto, digo, a esta mirada de la rapidez, de la necesidad de lograr los objetivos en forma rápida, y que si no es en forma rápida, entonces busco otras alternativas. Digo, me parece que ese es uno de los problemas que hoy enfrentan las cooperativas nuevas, eso y la mirada de mercado. Cuando hablo de mirada de mercado, es eso de traducir todo a plata. O sea, terminamos con multa porque esto lleva una multa, esto también lleva una multa. Entonces es una mirada más financiera que creo que antes no se daba, y entonces eso, me parece que eso está afectando a las cooperativas y su funcionamiento, pero que son parte de esta evolución y de este proceso, y me parece a la que no se puede escapar. Lo que creo que sí, y ahí me parece que es donde juega un rol muy importante la federación, y con la federación la escuela, o sea, sus mecanismos de formación, es el hecho de justamente poder apoyar a la cooperativa en la formación. O sea, tratando de hacer ver que lo colectivo es lo importante, que lo colectivo tiene sus tiempos y que no todo se puede hacer con una mirada desde el punto de vista económico y financiero. A mí me parece que ese es uno de los grandes desafíos que hoy enfrenta el movimiento. Creo que el movimiento, o sea, creo que el sistema cooperativo ha demostrado con creces su valía, y entonces no se puede decir que en algún momento se va a perder. Me parece que evidentemente, lo que es necesario es ayornarse y tratar de ver las situaciones para poder ir solucionándolas de la mejor manera, y que no se pierda la perspectiva de justamente lo colectivo. A mí me parece que una de las grandes fortalezas que tiene el movimiento es justamente que somos cooperativas de usuarios y la propiedad colectiva. Entonces eso obliga, en el buen sentido de la palabra, obliga a lo colectivo. Y entonces, bueno, ahí el que no esté capacitado para ser parte de un colectivo y empujar en ese colectivo, evidentemente se va a salir del sistema. Pero me parece que si no tuviéramos esa fortaleza, creo que tal vez ahí sí podría complicarse el sistema. Me parece que eso genera la fortaleza necesaria como para buscar la manera de que esto es un problema, pero que se puede atacar, que se puede buscar la manera de encaminar, digamos. Una de las cosas que a mí me parece que es parte también de la evolución, y que un poco lo decía aquí que hoy, es la poca capacidad de diálogo que hoy se ve. Antes el discutir en una asamblea y pasarse horas discutiendo, en el buen sentido de la palabra, de discusión con argumentos, de respeto por el otro, del intercambio, y de ver de llegar a la posibilidad de que, bueno, tal vez mi punto de vista sea bueno, pero no sea el mejor, y hay otros puntos de vista que realmente suman a la decisión en colectivo. Me parece que eso hoy ha tenido está complicado, porque la capacidad de diálogo no es la misma, y entonces justamente eso me parece que genera posibles fricciones en esta evolución del sujeto cooperativo y estas nuevas cooperativas que surgen hoy. Y me quedo por acá porque a mí también me sacaron tarjeta. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Continuamos con Enrique. Estás muteado, Enrique. Listo, disculpen, pero es la costumbre de quedar muteado. El hecho de que todos vengamos como de lugares similares hace que tengamos
mucha sintonía en las respuestas, sin duda. Yo creo que hay varios desafíos. El primer desafío es interpretar estos cambios que planteábamos en la pregunta anterior y encontrarle una respuesta que sea proactiva, que mejore que mejore la situación actual, ¿no? Si nos quedamos en la queja y en la interpretación de la realidad, no cambia nada, ¿no? Hace que la herramienta se torne inefectiva o que no dé respuesta a esas necesidades que hoy bien planteaba Alicia. Las necesidades siguen siendo las mismas de los cooperativistas del 68, del 70, que la del que se suma hoy al cooperativismo. Son pocas las personas que eligen ser cooperativistas por el tema hay una necesidad primaria que es la de vivienda, a la cual se le pueden agregar las otras cuestiones que tienen que ver con el conjunto de valores, el sistema de convivencia, etc. Yo primero diría eso, poder interpretar esos cambios y ocuparse, encontrarle una solución que es parte de la pregunta. Lo otro que yo creo que hay un desafío que tiene que ver con los marcos normativos, ¿sí? Los marcos normativos plantean algunos desafíos que hay que encontrarle la vuelta. Yo creo que a los cambios del sujeto, a los cambios en las subjetividades de los y de las sujetas, no sé si es las sujetas, se le suman algunos cambios que tienen que ver también con los sistemas de acceso a la vivienda. Hoy hablamos de que un núcleo cooperativo que realiza todo lo que tiene que realizar, consolidarse como grupo, presentar los proyectos, la memoria, etcétera, constructiva, y llegar al proyecto ejecutivo, llegar al préstamo, le implica pasar por 3 sorteos, pasar por esos sorteos, esperar el tiempo que lleva, escriturar tal vez a los 2 años de haber sido sorteado. Eso desgasta a los núcleos cooperativos y le genera como cierta incertidumbre, porque además todo eso está asociado a la ecuación económica de la administración de turno, o sea que hay cuestiones que tienen que ver con los marcos normativos que hacen que los grupos cooperativos tengan que hacer frente a otras cuestiones que de la otra manera se sabía era una trayectoria lineal. A medida que vos ibas venciendo los obstáculos, ibas acercándote a la meta. Hoy por hoy, por más que te acercas a la meta, después puede haber, o que llegues a la meta, que es, salir sorteado finalmente, tener el préstamo tiene un tiempo de incertidumbre que hace que muchos cambios, muchos núcleos se desarmen, se desmotiven. Hay otros cambios que tienen que ver, otro desafío que es los cambios en el mundo del trabajo, que también atentan contra el modelo. Benjamín mencionaba que en algún momento hasta se llegó a pensar que estos cambios que trajo la modernidad o la posmodernidad, podían hacer pensar que el modelo quedaba obsoleto e inadecuado. Los cambios en el mundo del trabajo, antes un trabajador trabajaba 8 horas, tenía 6, 7 horas para destinarle a la cooperativa, para hacer las horas, y esto ha tensionado los cambios en el mundo del trabajo, los salarios más bajos, los cambios en cuanto a la jornada laboral, etcétera, se han alargado y hace que sea compleja la ecuación esta de las horas de ayuda mutua con presencia de compañeros y compañeras en el terreno, aportando el porcentaje que corresponde a la ayuda mutua. Eso, yo creo que son cambios importantes, ¿no? El tema de lo normativo, el interpretar al nuevo sujeto y los cambios en el mundo del trabajo que ha llevado a adecuar, a cambiar, se han alargado algunos los plazos de obra. Yo creo que no solamente por el tema de los cambios en las horas de los cooperativistas en el terreno, claramente, sino que tiene que ver con cambio de diseño. Y la otra cuestión, y las herramientas, por ahí, hay herramientas que nuevas y viejas. Las herramientas viejas tienen que ver con muchas de las que ya mencionó Alicia.
la formación, el intercambio, el debate siguen siendo herramientas fundamentales para formarnos como cooperativistas, formarnos como ciudadanos, como participantes en la polis, de alguna manera, mejorando nuestra capacidad de debate, nuestra capacidad de manejo de información. Los ámbitos de formación hay que pensarlos muy bien. Hay ámbitos que hoy por hoy no existen, los ámbitos cotidianos, la escuela, hoy mencionaba el Sorocabana, no existen, no, perdón, pero las escuelas sindicales han cambiado y responden a un nuevo sujeto. Entonces hay que buscar la forma para generar ámbitos de formación para este nuevo sujeto que sean tan efectivos como eran las viejas herramientas. Y después hay herramientas nuevas que hay que usarlas, ¿no? Toda la irrupción de la tecnología de la información hace que también este sujeto hoy el manejo de la información es inmediato, no baja la partida y la cooperativa se entera al toque, o sea, sabe toda la cooperativa que no bajó y el problema está instalado en la cooperativa. Entonces, hay que adaptarse a estas cuestiones, las asambleas a distancia, los cursos a distancia, todo esto son herramientas que de alguna manera tratan de paliar en parte estas problemáticas. La problemática de formación y de manejo de información. Bien, muchas gracias, Enrique. Seguimos con Benjamín. Bueno, yo creo que a esta altura en el Uruguay, y me animaría a decir que no solo en el Uruguay, está demostrado que la vivienda autogestionaria es el camino de salida para los sectores populares. Las experiencias que se han hecho tratando de mezclar los negocios de empresas privadas con la satisfacción de derechos demuestran que se terminan haciendo muy buenos negocios, pero que la gente en definitiva no sale protegida en su derecho. Entonces hoy tenemos una gran fortaleza que es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento que ni los sectores más alejados de la ideología cooperativa ponen en discusión. El reconocimiento de un sistema que funciona bien, que tiene buenos productos, que permite realmente con un esfuerzo grande, pero que cualquiera lo puede hacer si tiene voluntad para ello, llegar a solucionar problemas de tipo social. Las dificultades son que los cooperativistas, como digo habitualmente, pueden poner de todo, trabajo, capacidad intelectual, gestión, pero lo único que les falta es el dinero necesario para construir, porque para construir hay que comprar un terreno, comprar materiales, pagar a técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el gran desafío desde hace 50 años es el financiamiento, ¿no? El financiamiento que permite hacer todo eso y que después debe permitir que la gente lo pague, ¿no? Lo cual significa que pueda hacerlo destinando una cantidad razonable de su ingreso a esta cuestión sin desatender su salud, su educación, su alimentación, etcétera, etcétera. Entonces hoy ese es un tema central. No hay otro financiador posible que el Estado, esa es otra cosa que está absolutamente clara. Los intentos que ha habido por el lado de sistemas más amables que el sistema financiero privado, en definitiva no llegan a las grandes mayorías porque tienen limitaciones de su propia capacidad, ¿verdad? Entonces, la gran pelea es conseguir el financiamiento del Estado y en eso hemos pasado por diferentes momentos, desde un apoyo importante hasta la intención durante la dictadura de borrar el sistema del mapa, que no se llegó a concretar justamente porque había una federación que juntó fuerzas, que buscó inteligentemente apoyos, y había una población que estaba harta de la dictadura y que entonces fue nuestra aliada.
Otro problema muy importante es el tema del acceso a la tierra. Obviamente no puede haber un proyecto cooperativo si no hay un terreno donde instalarlo, y el acceso a la tierra también por la vía del mercado es muy dificultoso y a veces es directamente imposible. Entonces hace falta que ahí también el Estado tenga un papel protagónico. Hay otras cuestiones que hablaba del marco jurídico. Tenemos un muy buen marco jurídico, pero que tiene 50 años. En esos 50 años pasaron una cantidad de cosas, se logró eh, dar pasos adelante para solucionar algunos problemas nuevos que surgieron. Hace poco, por ejemplo, se decidió que el titular de la vivienda cooperativa no fuera solamente una persona, el hombre o la mujer de la pareja o el hijo mayor, sino que pudiera ser también colectiva. Y eso abre muchas puertas. Todavía estamos en proceso de adaptación a esa nueva herramienta, pero es una herramienta muy fuerte. Después están los desafíos internos, ¿verdad? Este movimiento que tiene 50 años, que ha producido miles de viviendas cooperativas en sus diferentes modalidades y especialmente en la de ayuda mutua y propiedad colectiva, que es una de las preferidas, digamos, por las que la gente opta más. Tiene como meta crecer y profundizar su acción, ¿verdad? Entonces hay un desafío interno, ¿cómo hacemos eso? Para el crecimiento, de vuelta, el financiamiento es una cuestión clave. Si no hay financiamiento, cooperativas va a seguir habiendo, pero nuevas cooperativas no va a haber, porque como decían los compañeros hoy, la gente llega a la cooperativa de vivienda porque tiene un problema de vivienda, no para asociarse a un club y discutir o hacer reuniones sociales. Va atrás de una finalidad y esa finalidad para encontrar solución necesita del préstamo estatal. Entonces por ahí está el problema del crecimiento, pero también tenemos el problema de la profundización. O sea, que esos valores que se fueron construyendo a lo largo de 50 años se reafirmen, se profundicen, crezcan ellos mismos. Y eso también es una cosa bastante difícil en una sociedad en la cual permanentemente estamos bombardeados por los medios masivos de comunicación que nos empujan para otro lado, ¿verdad? Que nos empujan para el lado del individualismo, del consumismo. Yo a veces digo que este modelo de cooperativas de ayuda mutua de propiedad colectiva plantea respecto de la sociedad actual algunas cosas que yo llamo herejía, ¿verdad? Es decir, en un momento que la cuestión es, bueno, arreglar tus problemas como puedas, pasar por encima de que tengas que pasar, hablar de solidaridad, de propiedad colectiva, de todo eso parece una cosa medio traída de los pelos. Sin embargo, también es bueno recordar que en esta América tenemos una historia que no empezó por el individualismo, que empezó por el colectivismo. Entonces, de repente, estas ideas no están tan fuera de lo común, sino que, al contrario, están fuertemente enlazadas con nuestras culturas originales. Las herramientas fundamentales, y termino con eso, han sido en estos 50 años la lucha, la organización, ¿m? Y una cosa que a mí me parece muy importante, que ya la mencionaron los compañeros, que es la formación de la gente para entender el cooperativismo, pero también para entender la sociedad. Entonces, cuando la federación hace formación, trata de que los cooperativistas comprendan lo mejor posible esos dos planos, ¿no? Por un lado, cómo funciona la cooperativa, cómo funciona el sistema, todas sus reglas, pero también que esto está inserto en una sociedad que también tiene sus reglas y que esas reglas muchas veces son muy fuertes y nos llevan para el lado opuesto al que queremos ir. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, vamos con el último bloque de preguntas o eje temático. Y bueno, lo que les proponemos es la reflexión en torno a
¿Qué rol juega el cooperativismo de vivienda en cuanto al derecho a la ciudad y en concreto en la vulneración de acceso a la vivienda como derecho humano? Si quieren, nuevamente empezamos por Alicia y seguimos Gracias, con Enrique. gracias Mauricio. Yo creo que en esto de la defensa del derecho a la ciudad, el rol del cooperativismo es fundamental porque históricamente, y Benjamín hacía mención a que en la historia se han vivido diferentes momentos, pero siempre la movilización y la lucha ha logrado destrancar situaciones que podían resultar sumamente complejas para el movimiento o que podían borrarlo, como la intención de pasaje a propiedad horizontal en su momento. Me parece que el rol del cooperativismo es fundamental. El cooperativismo ha demostrado su capacidad de adaptación también, porque si nosotros nos ponemos a pensar en los formatos tradicionales de construcción y las primeras cooperativas, hoy estamos construyendo en altura, hoy estamos construyendo en el centro de la ciudad, digo, entonces el cooperativismo se fue adaptando a las distintas situaciones y pasamos de construir en el cinturón de la ciudad con grandes predios y con un sistema, o sea, una forma de vivienda muy tradicional que se repetía, salvo alguna excepción de detalles, se repetía en todas las cooperativas que se construía, el formato general, digamos, a tener que construir hoy como construimos en altura o haber pasado por las experiencias de reciclaje. Digo, y las experiencias de reciclaje no son casualidad. O sea, porque ahí, ¿por qué se dieron esas experiencias de reciclaje? Porque justamente el cooperativismo supo plantarse frente a situaciones puntuales de abandono de predios y de búsqueda de que esos predios funcionaran para emprendimientos privados, por ejemplo, y poder colarse y llevar adelante una cooperativa ahí en un sitio histórico, como son las cooperativas de reciclaje que están en la Ciudad Vieja, y que realmente eso se pudo hacer justamente, en parte lo mencionaba recién Benjamín, por la fuerza del propio cooperativismo y la fuerza de la propia federación que lo empujó y que lo llevó adelante en coordinación con las cooperativas, o sea, en todo el proceso formativo y de negociación con los distintos actores del Estado. Yo creo que el rol de la federación es fundamental. La federación históricamente ha participado en mesas de negociación y en mesas de intercambio y hoy tiene protagonismo en articulación en distintos ámbitos, como por ejemplo con la Intendencia de Montevideo en el tema tierra, siendo parte de una mesa de negociación y accediendo a un fondo rotatorio, y eso las cooperativas acceden justamente porque a la que se le reconoce el rol es a la propia federación, junto con otros actores que también están sentados allí. Entonces me parece que el rol ahí de la federación es fundamental. La federación siempre ha tratado de generar espacios de diálogo, o sea, la movilización ha sido un instrumento muy utilizado que empuja y que realmente lleva adelante las reivindicaciones y las pone en el tapete y las muestra a los colectivos que no necesariamente tienen por qué saber esto y a la sociedad en general, pero también siempre ha propiciado el intercambio y el diálogo, sea con el propio Ministerio de Vivienda, digo, que a pesar de los pesares y en las distintas etapas históricas del país, digo, se ha tenido que sentar y lo ha hecho. En parte, como decía, es muy cierto lo que dice Benjamín, o sea, cuando se presentan propuestas, las propuestas no están vacías, tienen fundamento, y no es una negociación en donde yo te escucho y te retruco como si esto fuera el truco, sino que yo también te hago propuestas. Creo que ahí la federación ha jugado un rol fundamental y históricamente lo ha hecho, también con las intendencias del interior, en donde no se tiene cartera de tierras como con Montevideo, y sin embargo se busca la manera de generar recursos en cuanto a tierras para que las cooperativas puedan avanzar. A mí me parece que en este momento
hay un proceso que se está dando y me parece que es fundamental para el futuro del cooperativismo de vivienda en el Uruguay, y son los cambios en cuanto a la ley de cooperativas, a la ley general, porque hay la cooperativismo de vivienda, el movimiento, puede llevar adelante y empujar, junto con el resto de las modalidades, los cambios en la ley y ahí poner las reivindicaciones. Llamémosle 2%, llamémosle Fondo Nacional de Vivienda. Digo, a mí me parece que ahí la federación tiene un rol muy importante de aporte para justamente llevar adelante estos cambios que se van a dar, porque ya están en proceso, digo, y me parece que ahí es donde es necesaria la participación de la federación y el empuje y el aporte. Yo creo que ese marco jurídico que es tan necesario, que es cierto que lo que decía Benjamín en cuanto a las herramientas y la necesidad de defender esas herramientas, me parece que el marco jurídico, justamente porque es fundamental, tiene que tener ese aporte del cooperativismo de vivienda de ayornar la Ley General de Cooperativas, poniendo ahí adentro las reivindicaciones. Porque, a ver, convengamos, el interés del 2% no es algo sacado de los pelos. En la ley general, o sea, la ley madre, la ley del 68, hablaba del interés de los préstamos. Hoy la ley general de cooperativas no lo habla y eso se deja en manos de la reglamentación del ministerio de turno, o sea, lo que quiere llevar adelante el ministerio de turno. Si eso se logra entrar en el marco jurídico, o sea, en la ley, me parece que ahí las resoluciones que hagan, que lleven adelante en cuanto a reglamentación, los ministerios de vivienda a futuro, me parece que van a quedar limitados, porque por encima de la ley no pueden estar. Entonces, creo que ahí es un espacio donde la federación tiene que jugar y tiene que sumarse en esto de los cambios en la ley general de cooperativas. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Bueno, les recordamos a los que nos siguen por las redes que pueden ir volcando sus preguntas y bueno, al final las leeremos. Así que bueno, ahora damos paso a Enrique sobre el último eje. Bien, gracias. Yo creo que el tema de el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, son derechos humanos fundamentales. Y yo creo que sobre todas las cosas, el rol que jugamos las cooperativas de vivienda tiene que ver con dos, pensado desde este punto de vista más valórico en cuanto a los derechos, tiene que ver con procesos de profundización democrática, ¿no? O sea, un ciudadano un cooperativista que lo plantean, que discute, que trabaja, que genera, que piensa, que debate, es un ciudadano que está y que vota y que se asocia con sus compañeros para mejorar la calidad de vida en definitiva, es un ciudadano que está en proceso de profundización democrática. Eso sin duda. Y en esos procesos de profundización democrática crece y se acrecienta su capacidad de participación, su capacidad de incidencia, su capacidad de lobby, su capacidad de asociarse con otros gremios, con otras personas para lograr objetivos que no solamente tienen que ver con su sector o con su realidad inmediata. En ese sentido, las cooperativas de vivienda y los cooperativos jugamos un rol en cuanto al derecho de acceso, al derecho a la vivienda, por sobre todas las cosas, y después como una consecuencia casi inmediata el derecho a la ciudad, el derecho a la distribución del territorio de una manera más equitativa, como planteamos también con los bienes, con los recursos, con las cuestiones a las que tenemos derecho y acceso, la cultura, los ciudadanos. FUBAR ha sido una de las primeras organizaciones que empezó a plantear, sin duda después de una primera organizaciones populares, sociales, que empezó a plantear el tema del derecho a la ciudad, el tema de la reforma urbana. Nosotros tenemos una sociedad que, así como el acceso a los bienes está limitado a algunos sectores de la sociedad, el acceso a la cultura está limitado y hay ciudadanos que tienen mayor acceso que otros, también tenemos unas ciudades que están segmentadas, que están
divididas por arterias, por calles, por zonas, barrios rojos, barrios donde no entra la policía, donde no entra el repartidor de gas, barrios donde tenemos que presentar la cédula para entrar y seguir caminando por una calle de Montevideo. O sea, también la ciudad es la expresión de algunas formas organizativas desiguales e inequitativas que nos damos los seres humanos. Entonces, las primeras cooperativas, Alicia lo mencionaba, eran desplazadas hacia los cinturones metropolitanos, ¿no? Los cinturones de la ciudad, el área metropolitana. Tenía que ver con las dimensiones de esas primeras cooperativas, sin duda, tenía que ver con eso, pero el pensar en un terreno para una cooperativa era empezar a buscar de 15 a 20 kilómetros para afuera del centro de Montevideo. O sea que es muy nuevo este fenómeno de las cooperativas construyendo en altura, construyendo en sectores con proyectos más pequeños. El cooperativismo, Alicia, se pudo ayornar a estos desafíos, pero todavía falta pensar, y no solamente el derecho a la ciudad trasciende lo que es el problema de las cooperativas de vivienda. O sea, el derecho a la ciudad hay que pensar a una ciudad más integrada, con criterios de género, con criterios para la infancia, con criterios de viviendas sociales para sectores de bajos recursos o sectores trabajadores. Entonces hay que pensar en procesos de cambios en general en la forma de concebir el ordenamiento territorial de las ciudades. Yo creo que ahí las cooperativas hemos sido también promotoras del derecho a la ciudad, aún cuando íbamos a esas áreas alejadas del centro y áreas que estaban por lo general relegadas a los cuales sí o sí íbamos los sectores trabajadores, los sectores populares, fuimos también generadores de cambios del proceso de aproximación a infraestructura urbanística que no estaba prevista. Las cooperativas llevamos el saneamiento, llevamos la luz, llevamos el transporte urbano a sectores, a territorios donde eso no estaba pensado, por lo menos en el mediano plazo, y porque ahí fue una cooperativa, llegó el saneamiento, o llegó un saneamiento alternativo, llegó la lucha por el transporte, llegó la lucha por el alumbrado público. Entonces, eso también hace a la democratización de la ciudad y hace al acceso a los servicios para sectores de la sociedad que de repente no lo veían. Por eso yo creo que jugamos un papel importante. Sin duda que los cambios en la administración ciudadana, los cambios en la legislación, los consejos vecinales, todo eso hace también, bueno, con los problemas que tiene este nuevo sujeto, hacen a la administración de una ciudad de manera diferente, que todavía tiene mucho para seguir avanzando, porque hay una descentralización administrativa, pero todavía faltan descentralizar los recursos, faltan generar condiciones para que la ciudad pueda contar con esos recursos de una manera más ágil y eficiente. Por ahí. Bien, muchas gracias, Enrique. Y bueno, ahora cerramos el tercer bloque y el último con Benjamín. Gracias. Bueno, yo creo que no hay derecho a la ciudad y la ciudad no es democrática cuando está fragmentada, cuando tenemos lugares, zonas, barrios en los que vive gente pobre, de escasos recursos, y otros en que vive la gente más adinerada, con más poder, con más capacidad de compra, con más capacidad de presión también para obtener mejores servicios. Y me parece que las cooperativas son disruptivas con respecto a esto, ¿verdad? Son como un puñetazo a esa ciudad que algunos quieren dividirla, haciendo más atractivos algunos enclaves cerrados, prometiendo más seguridad, prometiendo servicios exclusivos, prometiendo que bueno, que ahí solo va a haber gente linda,
porque es la que puede pagar ese tipo de ciudad. Y en cambio, nosotros sembramos cooperativas por todos lados. Empezamos, como decían los compañeros, en la tierra que nos daban. En la tierra que nos daban generalmente estaba en los bordes de la ciudad. Y cuando pasaba eso, las cooperativas se encontraban con que llegaban a un lugar en que faltaba la escuela, faltaban los comercios, faltaba un puesto de salud. Y entonces lo que hacían era construirlo. Construirlo no solamente en el sentido de edilicio, construirlo en el sentido de ponerlo en marcha. Y hay ejemplos de aquella época, de los años 70, donde las cooperativas eran verdaderas colonizadoras, en lugares que eran absolutamente suburbanos y que hoy son centros de la ciudad. Por ejemplo, Malvin Norte. Cuando las cooperativas llegan a Malvin Norte con varios grandes conjuntos, porque ahí había enormes terrenos baldíos, que eran los que tenía la Dirección de Vivienda y los que les ofrecía la cooperativa. Bueno, ahí se empieza a construir, empieza a llegar gente, y empiezan esas mismas familias a dotarse de los servicios que necesitaban o a pelear en los casos en que era el Estado el que tenía que dar esos servicios para que se provechieran efectivamente. Y bueno, en los años más recientes, como decía Alicia, el cooperativismo de ayuda mutua empezó a incursionar en las zonas centrales. Yo me acuerdo en la Intendencia del 90, yo trabajé en la Intendencia del 90, y en una reunión en el Centro Comunal 1, me acuerdo que apareció un grupo de vecinos que eran inquilinos, que tenían grandes dificultades con vivienda, y la pregunta que nos hicieron fue: ¿en la Ciudad Vieja se puede hacer cooperativas? Como que era una cosa que, como era inusual, como no se conseguían terrenos en esas zonas, se asociaba la vivienda cooperativa con la vivienda de borde. Parecía como una cosa que alguna razón debería haber para que no hubiera cooperativas en Ciudad Vieja. Bueno, no había ninguna razón, y había una necesidad. Entonces, desde el propio movimiento cooperativo, en aquel momento con un apoyo fuerte de la Intendencia de la época, se empezó a asignar terrenos municipales a cooperativas de vivienda para que construyeran en la Ciudad Vieja, en el casco histórico, y hoy hay cerca de una veintena de cooperativas, quizás sean más, que revitalizaron zonas donde ya la gente de mayores recursos no quería vivir, y entonces eso estaba degradando uno de los lugares más hermosos que tiene la ciudad. Yo formo parte de un equipo universitario que da cursos sobre cooperativismo de vivienda, fundamentalmente en las facultades de arquitectura y de ciencias sociales, con la gente de trabajo social. Y una cosa que hacíamos al principio del curso era hacer una recorrida en ómnibus con todos los estudiantes por toda la ciudad para que vieran cooperativas. Cooperativas terminadas, cooperativas en obra, terrenos para futuras cooperativas, etc. Estos 2 últimos años la pandemia nos impidió hacer eso, y entonces hacemos una recorrida virtual. Le pedimos a los estudiantes que, usando métodos informáticos, aplicaciones, ubiquen cooperativas y las pongan en un mapa. Y nos dicen: pero no sabíamos que en Malvin había cooperativas, no sabíamos que en Carrasco había cooperativas, no sabíamos que en el Parque Valle había cooperativas. Y esto es más bien de ahorro previo, pero es otra modalidad hermana. Entonces, bueno, se fueron ganando espacios, poniendo cuñas de heterogeneidad, de intercambio de clases, en lugares que estaban apostados a lo contrario, a la fragmentación, a alojar a la gente que pudiera pagar el vivir ahí. ¿Y por qué se puede hacer? Bueno, por un lado, porque hay una ley que prevé formas de financiamiento que son accesibles. Todavía hay mucho para mejorar, sin duda. Aquí se ha mencionado el tema de los intereses, que es uno de los más críticos.
pero hay un sistema de subsidios para las familias que tienen menos recursos y fundamentalmente hay una eficiencia que permite que las cooperativas hagan por 70 o 80 mil dólares lo que las empresas conductoras hacen por 200.000. Entonces eso permite aprovechar mejor los terrenos, aprovechar mejor los recursos y hacer que las familias cooperativas tengan la posibilidad de vivir en lugares donde por diferentes razones quieren vivir, porque fueron sus barrios de la infancia o de la juventud, porque tienen ahí familia, por una cantidad de cosas que antes no se podían satisfacer porque había que ir a buscar tierra barata y viviendas baratas a los bordes. Entonces yo creo que las cooperativas, y en particular las cooperativas de ayuda mutua, han sido un elemento absolutamente democratizador de la ciudad, en contraposición con otros sistemas de tipo mercantil que apuntan exactamente en la dirección contraria, la fragmentación. Gracias. Bien, muchas gracias, bueno, a Benjamín y Alicia, Enrique, a los tres por la participación, por el interés y por aceptar la propuesta. También gracias por respetar los tiempos, que estamos bastante acotados. Ahora Enrique tiene que salir corriendo en minutos. Así que bueno, si quieren les voy leyendo un poquito sobre unos saludos más que hubo bueno, en las redes, y después también un lindo intercambio que se dio, un lindo debate. Empezamos bueno, con los saludos. Jenny comenta: súper acertada Alicia, recalco sobre todo que el comprender los conceptos y valores cooperativos y teñir todo el proceso con ellos es la clave, se nota enormemente la diferencia, y manda saludos. Mariana además menciona que qué bueno que mencionen la necesidad de un buen financiamiento y accesible. Jorge felicita a los invitados y a la invitada por su claridad. Después nos manda saludo Magdalena del Hormiguero. Ahí me queda la pregunta si es el bar o la cooperativa de vivienda. Natalia manda saludos, Natalia trabajadora social, que trabaja en cooperativa de vivienda. Después también un saludo a Camila de Factorial, que anda por ahí. También saludos a Claudia Delicio, que también que envía saludos. Y bueno, lo que les planteaba, y bueno, les planteo el intercambio que se dio, y también quizás los participantes y Alicia nos quieran hacer mención o, bueno, o dar su punto de vista. Y bueno, Mariana plantea, Blanco Cerveto, consideran que la nueva ley de cotitularidad, aún no reglamentada, puede incidir en este nuevo sujeto cooperativo en construcción. Después la ley plantea, no, Obrador plantea: la ley de cotitularidad será un gran dolor de cabeza para el movimiento, divide el movimiento a las cooperativas viejas de las nuevas. Y bueno, Claudia le respondía que la ley de cotitularidad puede ser un dolor de cabeza, pero son más graves las situaciones que quedan sin solución. Lo que plantea tiene mucho valor, tiene mucho que ver con lo que se está planteando en el conversatorio. Eso, bueno, si lo quieren hacer llegar sus comentarios. ¿Me permitís, Mauricio? Sí, claro, Alicia. A mí me parece que tenemos que valorar la ley de cotitularidad. Creo que hay una realidad. La ley de cotitularidad no terminó llevando adelante todo lo que se pensaba que debía estar dentro de la ley y facilitar su implementación. Pero la necesidad de la ley de cotitularidad tiene que ver mucho con las situaciones de violencia que viven las compañeras dentro del sistema. Yo no creo que vaya a partir al movimiento. En realidad, cualquier ley lo que hace es mirar a futuro y no para atrás, porque digo, no se puede apelar a utilizar la ley, o sea, la ley no es retroactiva. Lo que sí puede ser es que las cooperativas viejas se planteen decidir mediante la asamblea y la discusión y la decisión en colectivo, pasar a cotitularidad, porque una familia lo solicita o porque
la propia cooperativa se plantea que sería un buen paso a dar. Y esa es una discusión que creo que hay que dar con el respeto y escuchando las opciones. No es una obligación para las cooperativas viejas. Sería ideal que el sistema realmente todo tomara la cotitularidad. Pero yo ahí tengo mi punto de vista, tal vez Benjamín acuerde o no con lo que yo estoy diciendo en este momento, pero en realidad, yo creo que lo que obliga es a las cooperativas para adelante. De todas maneras, una cosa que me parece importante destacar es que la reglamentación es necesaria, que la reglamentación por ahí va a tratar de subsanar las cosas que la ley no es demasiado clara o no ha podido contemplar, digamos, y en eso están trabajando las dos federaciones justamente para aportar en el proceso de reglamentación para que el Poder Ejecutivo lo lleve adelante. Pero me parece que, no tenemos que pensar en la ley de cotitularidad como la posibilidad de partir el movimiento, con todo respeto. Muchas gracias, Alicia. En realidad, más que preguntas, se dio un poco ese intercambio por el chat. Así que bueno, si quieren, dejo planteada la discusión. Pero Benjamín creo que quería aportar algo, y me gustaría que lo hiciera, porque siempre sus aportes son muy ricos. Bueno, Benjamín, un compromiso tenés ahora, adelante. Bueno, Alicia es una amiga. No, yo introduje el tema de la ley de cotitularidad y lo planteé como un avance. Me parece francamente que es un avance. Que va a dar algunos dolores de cabeza, todas las cosas nuevas dan dolores de cabeza, empezando por los niños. Pero los dolores de cabeza que solucionamos con una cosa de este tipo son mucho mayores. Entonces, bueno, tenemos que pasar estos dolores de parto para llegar a una solución para un problema muy importante que tiene que ver, como decía Alicia, con la disparidad que hay en una sociedad que sigue siendo fuertemente machista, y eso no escapa a las cooperativas, y en la cual generalmente, ahora eso va cambiando, pero todavía sigue habiendo una cantidad importante de socios titulares hombres, lo cual crea un problema porque la titularidad única le da al socio titular un papel como de supremacía dentro de la familia. Yo creo que una de las grandes cosas que hace la ley de cotitularidad es cambiar el protagonista cooperativo y trasladarlo de la persona a la familia, que es en realidad la verdadera protagonista, porque las viviendas se hacen entre toda la familia, las vive toda la familia, los problemas son de toda la familia, las necesidades son de toda la familia, y entonces el hecho de que la democracia de la cooperativa se traslade también al interior de la familia, a mí me parece un fantástico paso adelante, que además, como señalaba Alicia, resuelve problemas muy importantes que son de la sociedad, pero que por eso mismo en el cooperativismo no son ajenos. Bien, bien, está bueno lo que plantea Benjamín. No sé si Enrique quiere aportar a la discusión. Si no, paso a dos preguntas que me llegaron. Bien. Nos pregunta Daniel, ¿qué se puede hacer desde el cooperativismo de vivienda en cuanto a la gentrificación? Y honestamente tuve que buscar la definición en el diccionario. Y si alguna vez se ha considerado algo con personas en situación de calle. Quizás aclarar qué es gentrificación para los menos entendidos. Y bueno, dice, proceso de rehabilitación urbanística y social de una zona urbana deprimida o deteriorada que provoca un desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos del barrio por otros de un nivel social y económico más alto. Yo, si me permiten, doy mi opinión y después ya me despido de la barra. Yo creo que los procesos de gentrificación, que también tienen que ver con
con el desplazamiento de la población autóctona, ¿no? que viene en ese territorio en detrimento de su calidad de vida, porque deja los lugares donde ha vivido, donde se ha criado, donde pensaba desarrollar su vida, por los capitales que, bueno, empiezan a hacer uso de esos sectores de la ciudad que se ponen de moda o que se reciclan. Eso es un proceso que se da mucho en las ciudades viejas. La cuestión ahí, yo creo que las cooperativas en estos procesos de adaptación que planteaba Alicia han podido adaptarse a no necesitar de repente grandes terrenos para poder construir en altura. Cooperativas que han hecho reciclaje de edificios importantes, ahí tenemos experiencias interesantes como la cooperativa de Andalucía, y como no me sale el nombre ahora, COIAM, el COICI, o sea, hay experiencias de implantación de núcleos cooperativos en terrenos, en zonas que empezaron a vivir procesos de gentrificación. Lo otro es la problematización, la lucha, la conquista de terrenos. Hay una experiencia que todavía no ha desarrollado una experiencia piloto que tiene que ver con la construcción en lotes dispersos en la ciudad vieja, que serían como los lugares más, el proceso que han vivido, el proceso de gentrificación importante. Por ahí hubo otro, por allá por la zona, se intentó hacer algo parecido en la zona del Plan Fénix, pero que no llegó a consolidarse como tal. Yo creo que ahí hay la lucha, la asociación, la negociación, ¿no? El planteo. Benjamín decía algo que es fundamental, y es que el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua demostró que es una alternativa válida, que incluso hoy por hoy es la solución para la ministra de Vivienda que quiere construir con menos de $1.000 el metro cuadrado. El cooperativismo de vivienda lo viene haciendo desde hace 50 años y hoy se plantea como la búsqueda del grial sagrado, esa constructora que construye con menos de $1.000 el metro cuadrado. O sea, ha demostrado que es una alternativa válida para democratizar la ciudad, para brindarse una vivienda de calidad y para generar procesos de recuperación de los cascos urbanos que se opongan a esos procesos de apropiación de la ciudad por sectores, que en definitiva termina siendo siempre un problema de intereses enfrentados entre clases sociales diferentes. Ahí claramente entre clases sociales e intereses diferentes, ¿no? El interés del gran capital, del capital especulatorio, del capital comercial, del capital financiero, el capital de la construcción, en contra de intereses populares que llegarían a mucho más gente de las soluciones. Yo, si están de acuerdo, bien, y si no, discúlpenme, pero con el dolor del alma los tengo que abandonar, y me encantaría escuchar la respuesta de Alicia y de Benjamín, que tienen mucho más experiencia que yo. Un abrazo a todos y muchas gracias, pero realmente tengo un compromiso firme. Antes que te vayas, quiero decirte que coincido plenamente con lo que dijiste, así que mi opinión no va a ser diferente, tranquilo. Vamos arriba, Alicia. Hasta luego, que pasen muy bien. Muchas gracias por la invitación. Que pases bien, Enrique. Chao. Gracias, Enrique. Si quieren les recuerdo, bueno, estaba esa pregunta pendiente, o sea, estaba para, si quieren sumar alguna respuesta distinta, quizás Benjamín, o aportar algo distinto. Y la otra pregunta que llegaba es si alguna vez se ha considerado hacer algo algo vinculado con las cooperativas de vivienda en gente en situación de calle, si había un proyecto o algo similar. Esa es la otra pregunta que llega. Si me permite, Benjamín, yo quiero decir algo con respecto a lo que decía recién Quique, con lo que digo, acuerdo plenamente, y un poco ahondando en esto de cuando él habló al pasar del proyecto de cooperativa de lotes dispersos. Digo, eso, a pesar de que es un proyecto piloto, digo, me parece que ahí hay si esto funciona, y espero que así sea, la cooperativa se construye y es un éxito, que no dudo que puede llegar a serlo,
ahí hay una interacción no solamente institucional, o sea, varios actores trabajaron en ese proyecto, o sea, trabajó la Facultad de Arquitectura, trabajó la Intendencia de Montevideo, trabajó FUCBAN, trabajó CCU, pero también fue parte de esa negociación y de ese proceso y el empuje en el proyecto la comisión de deportes, la número 1, que está ahí en la Ciudad Vieja, porque justamente ellos eran los que estaban viviendo el problema de gentrificación en la zona. Entonces, eran los más interesados en llevar esto adelante. Entonces, me parece que esa colaboración y varios actores jugando en este proyecto, me parece que también muestra las posibilidades que da el cooperativismo de vivienda en cuanto a que otros actores se puedan sumar en los proyectos y empujar en ese aspecto. Entonces me parecía que era bueno, un poco redondeando lo que decía Quique, que lo nombró al pasar, ese proyecto está ahí, esperemos que logre el financiamiento, porque digo, fue justo que se dio el cambio de gobierno, había un compromiso de que el préstamo iba a estar para esa cooperativa para que pudiera construir, pero bueno, ahora tendrá el proceso que tienen todas las cooperativas en cuanto al sistema de sorteos del que hablaba Quique al principio. Simplemente era acotar eso. Gracias. Mauricio, no, también agregar sobre esta pregunta un par de cosas nada más. Yo creo que el sistema cooperativo es anti-gentrificador, porque justamente, como leías tú en la definición, la gentrificación es el desplazamiento de una zona de la población original que ya no puede seguir viviendo ahí porque sus recursos no condicen con lo que cuesta vivir en esa zona, en particular lo que cuesta la tierra, por una población de mayores recursos. Y para ingresar a una cooperativa no se requiere un ingreso mínimo. Cualquier persona que esté dispuesta a hacer el esfuerzo de trabajar en una cooperativa, en la parte de la gestión, en la parte del trabajo en la obra, etcétera, etcétera, puede llegar a la solución de vivienda y permanecer en ella, porque afortunadamente tenemos un sistema de subsidios que permite que si una familia no puede pagar el costo del préstamo que se le brinda, el subsidio la auxilia. Esa es una reivindicación de por lo menos 40 y pico de años de fútbol que se concretó en una ley en el año 2017, largamente pedida por el movimiento cooperativo, no solamente FUBAN, pero FUBAN hizo de esto una bandera de lucha permanente, y hoy tenemos un sistema por el cual, para entrar a una cooperativa, no se le pregunta a una persona cuánto gana, sino que se le pregunta cuánto gana en el momento de fijar la cuota, porque lo que no pueda pagar, el Estado lo va a subsidiar. Por otro lado, la eficiencia del sistema, que permite bajar los costos de construcción, a su vez también baja el costo de acceso, de manera que permite que la gente, en vez de irse de un lugar donde quiere estar pero que no puede pagar, se pueda quedar en él. Respecto de la gente en situación de calle, por lo mismo, una persona en situación de calle puede entrar a una cooperativa. El problema es que todo el proceso de llegar a la vivienda para una cooperativa lleva varios años, en los cuales esa persona o familia no va a seguir viviendo en la calle. De manera que acá hay un problema de urgencia que tiene que ser resuelto por el Estado con soluciones de urgencia, y después queda abierto el camino que para la solución definitiva esa persona, si tiene interés y tiene voluntad, ingrese a una cooperativa y llegue a la solución final del problema por la vía del cooperativismo. Bien, muchas gracias, Benjamín, por tus comentarios. No nos preguntas en YouTube, tampoco en Facebook. No sé si quieren hacer un comentario final cada uno. Si no, vamos cerrando este ciclo. Eso lo dejo a criterio de ustedes. Así que sería eso. Simplemente agradecer, estos espacios siempre son muy ricos, y siempre aportamos desde nuestra experiencia, pero creo que siempre nos llevamos
nos llevamos insumos, digo, porque siempre el hecho de que seamos varios intercambiando, digo, genera siempre esa riqueza en el intercambio. Entonces simplemente agradecerles la invitación y bueno, quedar por supuesto a las órdenes. Digo, con SIC tenemos un lazo de trabajo bastante fuerte, pero bueno, digo, a las órdenes para, si consideran que necesitan que estemos en otro conversatorio o la actividad que ustedes crean conveniente, por supuesto, estamos a las órdenes. Y gracias, Benjamín, que hacía mucho que no nos veíamos, pero nos tenemos que ver ahora más seguido, que hay que convocar a la red. Bueno, muy bien. Bueno, yo hago mía las palabras de Alicia. Muchas gracias a los compañeros que organizaron esto y a la gente que estuvo mirando, participando, escuchando. Ojalá haya sido útil. Bien, muchas gracias, bueno, Alicia, a Benjamín. Bueno, desde SIC también agradecerles porque sin duda ha sido un espacio muy fructífero. Surgieron varias cosas muy interesantes como para seguir reflexionando, como para seguir poniendo un poco de cabeza. Sin duda que hay muchas cuestiones que están pendientes, ¿no? Entonces, bueno, sin duda que son campo de batalla cotidiano. Así que, bueno, agradecer a los invitados, a la invitada, bueno, a Enrique, que se tuvo que ir unos minutos antes, y bueno, muy agradecidos por que hayan accedido a la propuesta y esta cuestión de la reflexión, que en parte es lo que estamos buscando. Así que, bueno, súper agradecido. Después también agradecer a Factorial, a Mil Orillas, que es la plataforma que creamos con la cooperativa Factorial, que bueno, que ahí es donde estamos desarrollando también actividades. Después, bueno, a los invitados, a la gente que estuvo siguiendo en las redes, y bueno, también a todas las organizaciones que nos alientan y nos saludan. Así que bueno, muchísimas gracias por la participación de los tres, y bueno, ya nos encontraremos en cualquier momento. Un saludo. Chau, chau. Gracias, que pasen bien. Chau, gracias Alicia. Chau. Chao, chao.